Muchas gracias al doctor Robert Mejía, médico cirujano urólogo, por aceptar nuestra invitación para conversar esta noche en Pulso Nacional. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios a ustedes, a Dios ante todo por estar aquí, a ustedes por la invitación. Hay un tema muy recurrente que quizás forma parte de la idiosincrasia de la psicología del dominicano. Los hombres dominicanos tienen cierto temor con ir al urólogo. Muchas veces tenemos temor a quizá al examen táctil o a problemas propios de que pueda afectar su hombría por la cultura machista que existe en República Dominicana. ¿Cómo ese comportamiento y cómo usted analiza esa situación? No, se ha ido rompiendo ya con esa... Sí, gracias a Dios, con las mismas informaciones, los mismos medios que utilizamos, cada día más el dominicano se va abriendo, y gracias a nuestras mujeres, que el 90% de las mujeres que llevan sus parejas para que le hagan la evaluación, y luego se dan cuenta que, como decimos en la sociedad de urología, un dedo al daño no hace daño. Entonces, entonces ven que no es una cosa del otro mundo, son 5 segundos del tacto rectal, pero 5 segundos que le pueden cambiar su vida. Porque yo le digo al paciente mío, yo prefiero que tú tengas 5 segundos de molestia que moleste toda tu vida. Entonces, es así. Entonces, pero gracias a Dios, cada día más acuden al médico, uno le edifica la situación, le dice, mira, se ha demostrado que yo, si te hago el tacto rectal, te puedo detectar un cáncer de próstata de un 70%, porque no hay ningún método 100%. Es decir, regularmente uno se apoya del otro, el PSA, que es el de la sangre, la sonografía no aporta y el tacto no aporta. Entonces, entre todos llegamos casi al 100%. Un diagnóstico completo. ¿Cuáles, doctor, los principales problemas que usted en el consultorio a nivel de República Dominicana se están presentando en estos momentos en lo que es esa gran especialidad que es la urología, sobre todo en el aspecto de los hombres en estos momentos? Sí, es una buena pregunta, porque nosotros tenemos una unidad, para la gloria del Señor, tenemos una unidad de sexualidad, y vemos muchos pacientes cada día con un problema de disfunción sexual. Entonces, que la disfunción sexual puede ser por múltiples causas. Como tenemos, por ejemplo, hablamos ahorita del chequeo prostático, una de las causas que vemos, si el paciente viene con algún problema de disfunción sexual, indudablemente tenemos que valorar la próstata si pasa de los 35 años. Entonces, hay muchos factores que pueden desencadenar un mal desempeño sexual. Por ejemplo, pacientes diabéticos, tenemos muchos pacientes diabéticos en el país, pacientes con problemas de colesterol, pacientes con problemas vasculares, pacientes hipertensos. Todo eso va desencadenando que el paciente tenga a la larga algún trastorno de disfunción eréctil o impotencia sexual, como se le llama comúnmente. Y indudablemente uno entra, pero gracias a Dios restablecemos, tenemos una terapia, tenemos diferentes opciones hoy en día. Regularmente el paciente, como es un problema de tipo muy personal, o no lo manifiesta al médico o el médico no se lo pregunta. Entonces yo siempre a todos mis pacientes, no importa por lo que venga, siempre le abordo la parte sexual. Claro. Pero, sí, porque yo siempre he dicho que la sexualidad nace con el individuo y muere con el individuo. En relación, doctor, con los cánceres de próstata, y el hecho mismo, usted acaba de decir que el 90% de las mujeres son los que llevan a su esposo por la cultura tradicional de los dominicanos. Entonces, el problema de los cánceres de próstata han ido en aumento en la República Dominicana. ¿Cuál es la situación que se da en el país en relación con esta patología? No, inclusive el Estado, hay un programa que de cáncer de mama, cáncer de ovario, y se le incluyó por la importancia del cáncer de próstata, porque es el cáncer número 1. Recordemos lo siguiente, no se sabe por qué se produce. El número 1 en el país. Sí, el número 1 del cáncer de próstata a nivel del mundo. Es decir, a nivel de la patología de los hombres. De los hombres. Y regularmente recordemos lo siguiente, no se sabe por qué se produce el cáncer de próstata. Se ha asociado factor genético, indudablemente tiene un factor importante, factor alimentario, las grasas irritan lo que es el tejido prostático, y en adición a eso,
también se da la parte de que la parte hormonal, indudablemente a mayor calidad de vida, mayor factores pueden incidir en lo que es la aparición del cáncer de próstata. Entonces, como no sabemos... Mayor calidad de vida. Sí, claro. Eso, porque eso es como Sí, una contradicción. sí. Se supone que uno lucha por tener una mejor calidad de Sí, vida. pero indudablemente que un paciente, hay más probabilidad de que un paciente de 90 años, 80 y pico de años, tenga un cáncer de próstata que un paciente de 70. Porque indudablemente que va a tener mejor calidad de vida, en decir, de longevidad, pero algo tiene que pegársele. Porque indudablemente que va apareciendo no solamente el cáncer, sino también otras enfermedades, la diabetes, la hipertensión. Y entonces eso es así. Se va arrastrando. Se va arrastrando todo eso. ¿Y cuál es la prevalencia de cáncer de próstata en la República? Muy elevado, es muy elevado. Entonces, hablamos de ahorita del programa. Entonces, hacemos el programa, estamos haciendo programas pilotos, tanto en Barahona, en las diferentes zonas del país, que regularmente pueda ser lo más frecuente. Entonces, ¿por qué? Porque siempre decimos que ningún urólogo del mundo puede evitar que a nadie le dé cáncer de próstata, pero en etapa temprana se cura. Entonces, hay una alta prevalencia. Yo semanalmente yo tengo que detectar por lo menos una persona con cáncer de próstata. Wow. Claro, también depende mucho el volumen de pacientes que uno maneje, pero semanalmente yo tengo que detectar por lo menos uno. ¿Y prevención y tratamiento? ¿Cómo se está manejando eso en el país? El chequeo prostático regularmente lo estamos realizando a partir de los 35 años de edad, si el paciente tiene antecedentes familiares o si tiene también sintomatología. Se le hace siempre al paciente todos los años, el chequeo de la sangre, sonografía y tacto rectal. Vuelvo y repito, porque no hay ningún método diagnóstico 100%, lo que hay un cruce de información. Entonces yo le digo al paciente, usted tiene que chequearse todos los años. No se puede brincar un año, porque la diferencia de brincarse un año puede ser la diferencia de todo. Entonces, se le dice al paciente que se chequee todos los años, porque, por ejemplo, yo he tenido pacientes con un PSA normal, le hago una sonografía también, y tiene un nódulo prostático que no tenía el año pasado, y entonces haciéndole biopsia y saliendo positivo. Entonces, sí, teniendo el PSA normal. Entonces, por eso yo le digo al paciente que muchas veces el paciente va al consultorio diciendo, yo quiero chequearme la próstata, pero solamente quiero chequearme el de la sangre. Entonces tengo que explicarle, y gracias a Dios que siempre llegan y admiten y aceptan y comprenden la situación. El problema de la difusión eréctil, ¿qué tan frecuente? ¿Cómo está afectando a una población importante de la población dominicana? Y sobre todo, hay un elemento que quizá pueda llamar un poco la atención, es el caso de los estimulantes sexuales. ¿Hasta qué punto serían convenientes o no? Sí, excelente pregunta. Entonces, regularmente a nivel mundial, se calcula que más de un 13% de la población mundial tiene disfunción eréctil. Indudablemente que a mayor edad, mayor disfunción eréctil, pero eso va a depender mucho el estilo de vida de cada persona. El sedentarismo, las complicaciones, los pacientes diabéticos. Un paciente diabético, no todos los pacientes diabéticos, sino pacientes diabéticos que no se corrigen y no llevan, que son indisciplinados sobre todo. Pacientes con problemas cardiovasculares, pacientes que no hacen ejercicio, la dieta. Entonces todo eso contribuye a un pobre desempeño sexual. Una circunferencia abdominal, mientras más grande la circunferencia abdominal, por encima de 95 centímetros, es inversamente proporcional a un buen desempeño sexual. Entonces, pero gracias a Dios tenemos un arsenal terapéutico que va de primera línea, segunda línea y tercera línea. Es decir, su problema se puede resolver. La única forma que no se resuelve es si usted se queda en su casa tranquilo y no acude al médico. O sea, hay terapia, hay tratamiento. Tenemos terapia de primera línea. Regularmente, indudablemente, que lo que primero que hay que hacerle es realizarle por qué la causa. ¿Por qué la causa de la disfunción eréctil? Porque muchas veces el paciente va al consultorio queriendo que el médico le dé una pastillita. Mire, deme algo. Digo, no, espérate. Tengo que explicarle que lo primero que hay que hacer es buscar la causa y no tratar el efecto de la disfunción. Entonces, se le hace diferentes pruebas. Se le hace también una sonografía peniana con drogas vasoactivas
para estimularle el llenado y ver si hay algún tipo de alteración en las arterias cavernosas o algún problema de fuga venosa. Entonces, teniendo el diagnóstico, ya el paciente va a calificar o problema, o darle pastilla, o darle, que tenemos hoy en día en la unidad de sexualidad que tenemos en Renova, que es lo último en tecnología, que son ondas de choques lineales para pacientes que tienen algún problema de tipo vascular. Es una herramienta que contamos, espectacular, que tiene gran esperanzadora, porque es inocua completamente, no produce dolor, se hacen 6 terapias regularmente de 20 minutos, no hay que poner anestesia al paciente. ¿Cuál es el objetivo y el principio básico de ese producto? Que va a provocar, son ondas de choque que va a darle al cuerpo del pene y a la raíz del pene. Son 20 minutos cada sesión, son 6 sesiones, y va a formar lo que se llama la nueva formación de vasos, que se llama angiogénesis, que es la formación de los vasos, y el paciente va a tener una respuesta sexual espontánea, y nos ha dado una herramienta que antes nos contaba. Y por supuesto, también ponemos lo que se llama las famosas bombitas. Las bombitas, que son ya un dispositivo, donde, bueno, ahí tenemos ahí en gráfica lo que es las ondas de choque, un producto noble. El paciente se va a su casa, a su trabajo, sin ningún inconveniente, y tenemos muy buenas estadísticas, es decir, muy buena expectativa con ese tipo. Hay documentaciones que se dan ya a nivel de Italia, México, Brasil, Estados Unidos empezó también, y entonces lo tenemos hoy en día en República Dominicana. Usted habla, doctor, de dieta apropiada, habla también de... Hay una serie de circunstancias que pueden inducir a provocar esto en el caso de la disfunción eréctil. Y se habla también de algún tipo de medicamentos que pueden afectar, conducir a eso. Incluso medicamentos contra la próstata, ¿no, verdad? Y también de los hábitos alimenticios. ¿Qué nos podría señalar en eso? Sí, los hábitos alimenticios, siempre estamos en contra de las grasas. Indudablemente la grasa, los azúcares es un enemigo silente, lo tenemos ahí, el sedentarismo. Tú tienes un estilo de vida, un paciente que no es lo mismo un paciente con una buena actividad física que un paciente sedentario, un paciente sobrepeso, obeso. Hablaste ahorita de las pastillas, de la gente que usan los estimulantes. Eso no son estimulantes, son pastillas, porque usted puede verse un saco de esa pastilla y ve un juego de pelota, y no va a tener ningún tipo de erección. El mejor estimulante es la mujer que a usted le gusta al frente de usted. Claro. Esa pastilla lo que van a ayudar es que aumenten el flujo venoso del pene, y trae como consecuencia que usted tenga una mejor respuesta sexual. Entonces, cuando fallan esa pastilla, porque es de momento, la ventaja del Renova ahorita, que es más espontánea, es decir, usted no va a necesitar eso, usted va a responder inmediatamente de una forma natural. Sin necesidad de ingerir, de ingerir pastillas. Claro, hay pacientes que funcionan perfectamente pastillas, pero hay pacientes que no pueden beber ese tipo de pastillas, porque tienen un problema, por ejemplo, son hipertensos, que beben nitratos, que son sustancias que le bajan la presión, beben esa pastilla y hacen un efecto hipotensor, y los pacientes entonces pueden caer en un infarto. En ese tipo de pacientes, cuando estén bebiendo nitratos, pues yo tengo muchos pacientes con pastillas de la presión, con ese tipo de suplementos, vamos a decirlo así. Bueno, doctor, realmente se nos agotó el tiempo. Nos gustaría seguir conversando con usted y recibiendo tantas informaciones importantes para la salud, pero la invitación queda abierta para otra próxima oportunidad, y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen con Pulso Nacional.